Y ahora damos comienzo a nuestro programa Encuentro Histórico. De la mano de Patricia Ferrer y bajo la conducción de Richard del Pino, haremos un recorrido por la historia para dar una interpretación correcta a la palabra de Dios y sus personajes, y también para comprender aún mucho mejor las bases de nuestra fe. Póngase cómodo y sea usted también, durante los próximos 25 minutos, partícipe de este Encuentro Histórico. Como todos ustedes recordarán, la semana anterior estuvimos hablando, estuvo hablando Patricia Ferrer acerca de ese tiempo tan problemático para el judaísmo que fue la destrucción de la ciudad de Jerusalén y el templo de Jerusalén. Destrucción que hasta el día de hoy tiene ciertas consecuencias aún sobre el cristianismo, ¿no es cierto? Entonces, recordando todo lo que Patricia nos enseñó la semana anterior, queremos comenzar esta semana, un poco sabiendo, hagámonos la idea de que Jerusalén está destruida, el templo está destruido. ¿Qué pasó con esos grupos que quedaron? ¿Qué pasó? Porque también en esa destrucción muchos fueron muertos de los judíos. Entonces, ¿qué pasó con esos grupos que quedaron después de esa destrucción? Así es, Richard. Podemos decir que, como dice Hans Kuhn en su libro sobre el judaísmo, es un teólogo católico muy importante, que él habla sobre los paradigmas. Es decir, a mí me gusta la metodología que él usa, porque él habla de un cambio de paradigma. Siempre cuando ha habido un cambio de etapa o de situación tan drástica como la que pasó ahora, en el sentido de que todas las instituciones de poder de Israel fueron destruidas, es decir, o por lo menos donde se asentaba el vínculo, digamos, de su relación con Dios, es decir, que era el templo y los sacerdotes. Entonces hay un cambio de paradigma tremendo, porque desaparece toda esa estructura de poder y pasa a las manos de los sobrevivientes, que en este caso son los rabinos. Entonces Hans Kuhn habla de un cambio de paradigma en el sentido de que ya el judaísmo comienza a hablarse de un rabinismo farisaico, digamos, esa va a ser la nueva cara del judaísmo. Es decir, ¿en qué sentido? En que los pocos sobrevivientes que había ahí en Jerusalén eran solamente de la línea esa moderada de los fariseos. Y hay una tradición que cuenta que el rabino Yohanan ben Zakkai es el que había logrado huir de Jerusalén cuando todavía estaba sitiada. ¿Te acuerdas que Tito la habían sitiado, no se podía entrar ni salir? Adentro estaban todavía los celotas, los insurgentes luchando, ¿no es cierto? Obviamente, no te dejaban tampoco salir. Si vos querías ir a entregarte, te mataban. Entonces, él logra salir a través de escondido, es decir, en un ataúd, y se entrega, parece, a los romanos. Y entonces Tito lo instala, a él y a todo su grupito de maestros, de rabíes, los instala en la ciudad de Yavne, que es conocida normalmente como Jamnia, el nombre griego. Y que para trasladarnos, a este tiempo actual sería como que la ciudad costera cerca de Haifa. Entonces ahí estaba el famoso, y ahí es donde le permiten abrir una escuela llamada Bet Midrash, o sea, la escuela, y se forma una asamblea que, por más pequeña y destruida que aparentemente estaba la comunidad de Israel en este momento, en esa asamblea tan pequeñita empiezan a tomarse unas decisiones tan importantes que van a tener incidencia en todo el judaísmo posterior. Porque esto es lo que normalmente se conoce como el concilio de Jamnia, que obviamente la palabra concilio no es adecuada para en ese caso, sino más bien es una asamblea de rabinos sin ningún tipo de recursos, están pobres completamente y absolutamente sin ningún tipo de recursos. Ahora van a comenzar
acentuar la identidad del judaísmo a través de qué tipo de pasos que van a tomar. Son pasos drásticos, son muy drásticos, porque hay que entender un poco, aunque nosotros muchas veces cuando vemos y decimos, pero nos parece que se auto excluyeron, ¿no es cierto? Se autorreplegaron en sí mismos, pero ponen barreras muy fuertes o digamos unas especies de fronteras para delimitar bien qué es lo que no podía entrar ahí, es decir, en cuanto a interpretación de Torah y todo eso. ¿Por qué? Porque ellos sabían de que todas estas distintas facciones, distintas interpretaciones de la Torah habían llevado justamente al surgimiento de todos estos grupos de insurgencia con esperanzas mesiánicas, que son las que habían llevado a la rebelión contra Roma y a la del desastre. Es decir, que básicamente había que acabar con todo eso. No podía haber ahí ningún celota, ninguno con esperanza mesiánica, mucho menos los que creían en Jesús, ¿no es cierto? Y todo eso, ¿cuáles son los pasos que se van a empezar a tomar? O sea, que lo hicieron como autodefensa. Exactamente, tal cual. O sea, eso lo que nosotros tenemos que entender que fue una situación terriblemente desastrosa, como para poder entender un poco hoy tenemos paralelos. Si bien son diferentes las situaciones políticas que hoy está viviendo, por ejemplo, las comunidades ahí en Siria, en Libia, son comunidades aldeas enteras han sido aplastadas, destruidas, no queda nadie, no queda absolutamente nadie, no solamente se destruye el suelo, los árboles, o sea, trae a largo plazo cambios climáticos, es decir, y sobre todo la producción, es decir, no queda nada. Pero perdón, habría que entender también, para hacer más figurativa la idea de lo que vos estás enseñando, que es interesantísimo, también lo que acarrearían ellos espiritualmente y psicológicamente, porque si ahora qué hacemos, estamos sin templo, estamos sin ciudad santa, y encima tenemos un montón de grupos que nos quieren cambiar nuestras ideas, por eso digamos la idea de que era como una autodefensa, armar como un cerco alrededor para decir, bueno, acá no entra más esa es la nada. Palabra exacta, un cerco. Claro. Pero lo sorprendente es esto, que 2000 años después todavía vemos que por lo menos el judaísmo ortodoxo y sobre todo el ultraortodoxo mantiene esos cercos, digamos, a través de la historia. ¿Por qué? Porque se formaron, digamos, unos parámetros aquí que fueron consolidándose a través de los siglos y que quedaron fijos. Y a partir de ahora, ya te digo, el judaísmo va a tener una sola cara, digamos, que es la de los fariseos moderados. Incluso, justamente, se habla de que, según Hans Kuhn, habla de que nos cuenta que fue Gamaliel II, que es el sucesor de Yohanan Ben Zakkai, que es el que en primer lugar le da la excomunión, digamos, al otro rabí Eliezer ben Hircanus, que era el de la casa de Shammai, era la facción rival de la casa de Hillel, y entonces lo saca de circulación, y entonces queda como única voz cantante, única voz del judaísmo a partir de ahora, la casa de Hillel, es decir, la interpretación que hace toda la casa de Hillel. Entonces, eso es básicamente uno de los primeros pasos que tomaron, es eso. Comienza un proceso de también uniformación de la interpretación de la Torah y reducción de la pluralidad. ¿Qué quiere decir? Todos los grupos, sabíamos que, habíamos venido hablando todos estos programas anteriores, que antes de la destrucción del templo hubo muchas escuelas. El judaísmo se caracterizaba por ser muy plural. Estaban los eseños, los saduceos, los fariseos, pero también, ya te digo, estaban sobre todo los grupos apocalípticos, que son los que llevaron, ya te digo, adelante la insurgencia. Básicamente, todos esos escritos, y sobre todo los apócrifos, todos esos libros que después se conocieron como apócrifos, se sacan de circulación. No, o sea, ellos comienza lo que se conoce como canonización de la Torá. Es decir, todavía se van a decidir acá, en esta escuela, cuáles son los libros normativos, es decir, todo lo que va a regir la vida del judío, y bajo la interpretación solamente de los fariseos
y de la escuela de Hillel. Eso tiene que quedar claro. Es como que se les llama la primera etapa esta de generación de estos primeros rabinos o maestros, las de los Tanaín o Tanaítas, que eran los que van a repetir continuamente y van a... Bueno, una de las cosas también más importantes que van a decidir es que no se puede... O sea, que no se iban a encargar de que no llegara la traducción de las 70. La traducción de las 70, para hacer una breve referencia a eso, tenía de alguna manera la característica de que era usada mucho por los judíos cristianos. ¿No es cierto? Todos aquellos grupos judíos que habían creído en Jesús usaban también la traducción de las 70. Claro. El problema había ahí que había una interpretación de un texto, que es el de Isaías, en el que se habla de que la Virgen iba a dar a luz. Sí. Entonces el problema es que ahí la 70 usa esa palabra partenos, que fue entendida, o sea, cuando hicieron la traducción de la palabra hebrea que usaba ahí era betulá, pero cuando lo pasaron al griego usaron la palabra partenos, que significa virgen. Entonces cuando los judíos cristianos, o sea, los judíos que habían creído en Jesús leyeron eso, interpretaron ese texto como cumplimiento de la profecía. Claro. Lo primero que hacen los rabinos es sacar esa traducción, o sea, mejor dicho, esa la sacaron de circulación, sí. Y se van a proponer hacer una traducción al griego mucho más literal. Y de ahí es que después, ya te digo, surge la versión de Aquila, la Teodosión y la de Símaco, que son 3 traducciones mucho más literales, que eso lo habíamos mencionado en otros estudios anteriormente, o cuando hicimos los estudios sobre la Septuaginta. Claro. Eso también es otra de las cosas importantes. También se van a sacar las distintas variables textuales en hebreo que había por ese entonces, y va a quedar un solo texto, o sea, una sola variable textual. Y después incluso en la Edad Media ya un poco más avanzada, se le pone la pronunciación, se le inserta la pronunciación a través de los masoretas, ¿no? Toda la tradición de los masoretas. Claro. Bueno, en realidad la palabra masora que significa tradición, es decir, a partir de ahora, ya te digo, se sacan de circulación todo lo que andaba suelto por ahí, y va a quedar entonces uniformado el texto, solamente una variable textual, un tipo de letra solamente, y la traducción, ya te digo, de la 70 se saca de circulación y se hacen otras traducciones más literales para sacar justamente esos textos que habían traído esos problemas. Básicamente uno puede ir dándose cuenta que por ejemplo, cuáles son las instituciones que van a suplantar. Por ejemplo, el espacio físico, bueno, básicamente o sea, el templo ya no está más. No está más, claro. Vamos a imaginarnos, no está más. Bueno, ¿qué es lo que va a suplantar el templo? La sinagoga. Claro. Los sacerdotes, que eran los encargados de enseñar la Torá al pueblo, ya no están más. Claro. ¿Quiénes son los que van a enseñar? Los rabinos, los maestros. Es que, o sea, que hasta ahora, para ellos fue una oportunidad de subir, digamos, de alguna manera, de pasar adelante, porque hasta ahora más o menos habían venido jugando medio de segunda, ¿no? Como diríamos. Sí. Claro, un argentino lo entiende bien, sí. No te preocupes. Claro, o sea, no era que no tenían importancia, pero hasta la destrucción del templo, los que tenían el mando en todo eso eran los sacerdotes. Claro, exacto. Pero ya al no estar ellos, aparece esta oportunidad para los maestros y los rabinos. Entonces por eso es que comienza ese judaísmo, o sea, es como dice Hans Kuhn utiliza la palabra que se rabinizó el judaísmo. Es un poco así. Claro. O sea, acordémonos que, bueno, si nos remontamos atrás, ya había cambiado el panorama desde que los macabeos, digamos, se le había terminado su independencia política. Ya a Israel se le había terminado, digamos, la oportunidad de tener su independencia política estatal. La pierden ahora. Lo único que les había quedado a ellos eran el templo y el sacerdocio, y lo pierden ahora. Claro. Bueno, ahora ya hasta la tierra, porque incluso después la última rebelión, la de Bar Kokhba, que fue el último ya bastión insurgente,
empeoró todavía las cosas, claro, porque el emperador Adriano ya directamente prohibió a todos los judíos circuncidados entrar a Jerusalén. Le cambia el nombre, sí, como sí, habíamos sí, hablado sí, antes, en Aelia Capitolina. Toda esa zona, toda esa área se llama Palestina a partir de ese momento. Y a partir de ahí también se prohíbe la circuncisión con las leyes, ¿no es cierto?, de Cornelias, de Sicari. Es decir, que de alguna manera se va, por un lado, los rabinos, el importante papel que cumplen, porque no les, lo sorprendente de todo esto es que Dios, a través de lo que hicieron los rabinos, permitió la supervivencia de este grupo, claro, que ya se había quedado sin nada, y que gracias al trabajo importante de estos rabinos, el judaísmo pudo sobrevivir durante todos estos miles de años, claro, en la diáspora, ¿no es cierto?, sobre todo ya sin tierra, sin templo y sin nada. Claro. La sinagoga, entonces habíamos hablado que sustituye al templo. ¿Qué es lo que va a sustituir, a vos te parece, el culto? Ya no hay más sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que va a sustituir? La Torá, o sea, el estudio de la Torá, la oración y las buenas obras. Es lo que dice Hans Kuhn, habla de que de alguna manera aquí es el nacimiento de la ortodoxia, mejor dicho, de la ortopraxis. Okay. Ortopraxis, es decir, a diferencia de lo que sucede con después las comunidades cristianas, que ahí surge paralelamente. Vas a ver que mientras ahora empieza toda esa es la era de los rabinos, paralelamente, vamos a ver en otras oportunidades, que es la era de los padres, comienza en el cristianismo, con la diferencia en que los padres se van a dedicar más a la ortodoxia, o sea, a mostrar la doctrina recta, pero los rabinos es la ortopraxis, claro, es decir, la forma correcta de guardar la Torá. Claro, por eso es que se van a compilar en forma rapidita. Podemos hablar de que aquí se compilan todas esas tradiciones orales, ¿no es cierto? En el año por ahí 200, bajo el Nasi Yehudá, Hanasí, va a compilar toda esa Torah oral de los fariseos y se ponen por escrito, se compilan bien, es lo que va a constituir la Mishnah, que después junto con la Mishnah, después aparecen comentarios sobre la Mishnah, claro, entonces, claro, que es la Gemara, y entonces en siglo V queda compilado bajo todo el cuerpo de corpus legislativo que va a regir toda la vida del judío a partir de ahora. Todo, absolutamente todo queda bajo un código legal, y además también agregado también con sus narraciones, con todas sus historias edificantes, y es lo que constituye el cuerpo del Talmud. Claro, claro. El Talmud primero es el Talmud de Jerusalén, y después siglo V y siglo 7, 8 ya, o 6, sí, 7 más o menos, el Talmud de Babilonia. Pero acá quiero, otra de las cosas más importantes, que antes de que nos quede un poquitito de tiempo, quiero mencionar algo importante que va a afectar a las comunidades de los judíos cristianos, o mejor dicho, los judíos que creían en Jesús, que es la introducción de la Birkat Haminin. ¿Qué es la Birkat Haminin? Es la famosa maldición de los herejes. Que eso es lo que hicieron básicamente posible, a de que acá en las sinagogas ya directamente se autoexpulsaran todos aquellos judíos que creían en Jesús. Por ejemplo, no sé si querés querías que hacerme... lo lea. Sí, quería hacerte una pregunta. No una pregunta, sino colaborar un poquito. Sí, ¿no? Desde que comenzamos estos estudios siempre hablamos de que este estudio apunta a la historia del cristianismo. Sí. Y creo que sería importante enumerar y dejar bien aclarado que esto que vas a hablar es tal vez uno de los puntos cruciales para poder entender hacia dónde arranca, hacia dónde va y el por qué
tal vez de la separación de judaísmo y cristianismo. Por eso quería hacer como una salvedad, como para que los amigos que nos están escuchando entiendan que este punto es importantísimo, todo lo que vos vas a leer ahora y lo que vas a explicar en este momento. Sí, es como decís vos, Richard. Fíjate vos, habíamos hablado de que estos rabinos organizan, entre tantas cosas que organizan, que son los textos, la prohibición, digamos, de la Septuaginta, se regulan 2 oraciones importantes, que es la Shema Israel, ¿no es cierto? Y la Yemonés Re, que son las 18 bendiciones. Ajá, okay. Ahora, dentro de las 18 bendiciones se introduce una que es la 12ª, digamos, quedó como después cuando quedó sistematizada, quedó como la 12ª. Okay. Y ahí es donde se introduce esta maldición a los herejes. Es decir, ¿en qué consistía? En que todo aquel que estaba ahí, que creía en Jesús, que hasta ahora no había dicho que, o sea, se mantenía ahí oculto, undercover, ¿no? O sea, no decía que creía en Jesús. Ahora tuviera que, cuando tenía que proclamar esto, se tuviera que ir, porque no podía maldecirse a sí mismo. Claro. Dice así, lo siguiente, la leo solamente, la 12ª bendición se le llama como un eufemismo, pero en realidad es una maldición. Dice: que no haya esperanza para los apóstatas, y arranca de golpe el reino de la insolencia, ya en nuestros días. O sea, es una petición a Dios, ¿no? O sea, es una oración. Claro. Se le llama Yemonés Re o Amidá también, la Amidá. Que perezcan en un instante. Dice, mira, los nazarenos y los herejes, o sea, la palabra hereje ahí que se utiliza es minín, que sean borrados del libro de la vida y que no sean contados entre los justos. Bendito seas, Adonai, que humillas al insolente. Una salvedad acá, la referencia a los nazarenos solamente se halla en un manuscrito que se encontró en los fragmentos de la sinagoga del Cairo, en la Geniza, ¿viste? Que se encontraron en el siglo XIX, principios del siglo XX, se encontraron ahí los restos de esos manuscritos. Solamente ahí aparecen esa referencia a los nazarenos, pero acá está bien claro que se referían a ellos, a los que creían en Jesús. Claro. Y entonces también ¿cuándo fue esto? Bueno, el Talmud de Babilonia es el que nos da una idea, porque dice, en el Talmud de Babilonia dice lo siguiente: Shimeón, dice, el mercader de algodón dispuso las 18 bendiciones según su orden en el tiempo de Rabí Gamaliel II, dice, en Yabné. O sea, está claro que se refiere a esta academia de lo que estábamos hablando. Sí. Entonces dice, el Rabí Gamaliel le dijo a los sabios: ¿alguno entre vosotros puede formular la bendición contra los herejes? O sea, la Birkat Jaminín. Entonces se levantó Yamuel, el menor, y la formuló. Eso está en Berajot 28b, Talmud de Babilonia. Entonces, fíjate vos que nos da supuestamente la tradición aduce a de que la Birkat Jaminín se introdujo en la época de Gamaliel II. Claro, y es importante también aclarar que esas eran como las pautas de las oraciones que ellos tenían que tener cada vez que se reunían. Sí. O sea que y encima, mira, la Shema Israel hay que recitarla 2 veces por día. O sea, los rabinos deciden ahí en esa academia que a partir de ahora se va a decir a la mañana y a la noche, y la amidá por la tarde. Que otra de las cosas que también se introduce, la noción de que esa Torá oral fue dada a Moisés en el Sinaí. Es decir, que fíjate vos que antes de la destrucción del templo, el judaísmo no pensaba así, ni se conocía. Es decir, solamente los que hablaban de la Torá oral o seguían la Torá oral eran los fariseos, pero el resto del judaísmo no. Pero a partir de ahora, ellos lo que dicen es que de alguna manera esta Torá oral, que es la que ellos van a compilar en Mishnah, en Talmud, eso fue dado en el tiempo de Moisés, cosa que es un anacronismo, obviamente, porque acá pasa lo mismo que con los cristianos. Los cristianos, decisiones que se tomaron en los concilios en el siglo II, ¿te acordás que habíamos hablado que las proyectan en el tiempo de Jesús? Claro. Bueno, acá pasa lo mismo, o sea, esta nuevo paradigma, esta nueva situación está dando a luz, digamos, una especie de regulación que de alguna manera anacrónicamente se retroproyectan a la época de Moisés, cuando no fue así. Lamentablemente por lo menos escrita no estaba así, a lo mejor en forma oral, pero ni siquiera tampoco todo el judaísmo. Sí. Vos sabés que el tiempo es muy cortito, nos queda nada más que un par de minutos, pero es bueno recalcar que dentro de ese grupo que existía en ese momento,
había algunos que eran participantes o creyentes en la nueva fe que había traído Yeshua, Jesús. Claro. Pero, como tú marcabas bien recién, dentro de las oraciones había una oración que era maldición hacia ellos mismos. Exacto. Entonces ahora viene ese tema de decir, ¿y ahora qué hago? Claro. ¿Y qué pasó con ese grupo? Nos queda muy poquito tiempo, pero fue un tiempo muy difícil. Pero ¿qué pasó con esos que ahora iban a decir, pero ¿y cómo? ¿Y ahora me voy a maldecir a mí mismo? Claro. ¿Sigo perteneciendo a este grupo? ¿Qué hago? Fue bien difícil, fue una situación muy triste, a mí me parece. Nosotros no estamos muy lejos de poder entender a esta gente. Claro. Y como decís vos, Richard, quedaron prácticamente sin nada, porque no solamente no podían, acordé que estaban por otro lado, las comunidades de Pablo que venían fundando, eran comunidades paulinas, que a su vez estos judíos de Jerusalén no se aliaban mucho, no se hallaban bien tampoco con ellos, porque estaba ya poblada, o en su mayoría eran gentiles, ya te digo, ya de por sí no seguían las reglas ni de purificación, ni de los alimentos, ni se circuncidaban, simplemente habían abrazado la fe, sí, el monoteísmo absoluto de la creencia en un solo Dios, y la esperanza en que el regreso del Mesías, de Jesús, ¿no es cierto? Que obviamente por la traducción se le llama Cristo, pero en sí es el Mesías. Que otra de las salvedades que hay que hacer es que Cristo no es un nombre propio, es la traducción del título mesiánico de Jesús. O sea, él no se llamaba Cristo, lo que pasa es que eso después con el tiempo pasa a ser empieza a tener también categoría de nombre propio, pero más o menos quería recalcar que ahora, a partir de ahora, comienza lo que se llama judaísmo rabínico, que es lo que se conoce hasta el día de hoy a través del judaísmo ortodoxo y ultraortodoxo. Bien, muchas gracias, Patricia. Como siempre, el tiempo se nos terminó, lamentablemente. Esto yo sé que da para más, porque nosotros hablamos fuera de micrófono y siempre, tenemos nuestras largas charlas, que hasta sería interesante un día grabarlas para que nuestros amigos la puedan escuchar. Claro que sí. Y sé que tenés mucho más material para dar, pero sí es interesante recalcarle a nuestros amigos, a los que nos escuchan de diferentes partes del mundo, que a partir de ahora y de esto que has enseñado, comienza como una visualización mayor hacia lo que sería lo que comenzamos este estudio, lo que hoy llamamos el cristianismo. Así que es bien interesante que puedan volver a escuchar este programa, porque se les va a abrir una idea mucho más clara y más interesante acerca de lo que es el cristianismo. Gracias, Patricia, por tu tiempo, y gracias por estar con nosotros como lo haces martes tras martes. Nos encontraremos el próximo martes a esta misma hora para seguir siendo partícipes de este encuentro histórico. Este material también está a su disposición en CDs. Si usted desea obtener más información, por favor escríbanos a info@olivonatural.org y gustosamente se lo haremos llegar. Encuentro Histórico es una producción exclusiva de Ministerios Olivo Natural.